al último versículo del último capítulo de la segunda epístola de Pedro. Versículo 18, capítulo 3 de la segunda carta, la segunda epístola de San Pedro Apóstol, segunda epístola universal. Vamos a meditar en esta mañana en este último consejo de despedida, una invitación que hace San Pedro a la iglesia. Y usted sabe que las últimas palabras de una persona cuando se despide son trascendentales, tienen una connotación profunda en nuestras vidas. ¿Listo, mis hermanos? Amén. Versículo 18. Y hacemos una lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leo para ustedes. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este día maravilloso, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que así, Señor, como te agradaba, como tú instruiste a tu nación Israel, Señor, que se congregara, Señor, en las fiestas solemnes, Señor, y se leyera la ley, los estatutos de Moisés, para todo aquel, Señor, que no te conoció, Señor, aprendiera del Dios de sus padres, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, la asamblea de los santos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu en esta hora sea llenando nuestras vidas y que conforme a tu sabiduría, a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia, ministres a nuestros corazones conforme a tu sabia voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos una vez más que nos abras el entendimiento y que nos des espíritu de sabiduría, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quizás en alguna ocasión usted ha podido escuchar, o de pronto lo ha meditado en su corazón, frases como esta: si yo algún día llegara a apartarme, yo le he pedido a Dios que antes que esto ocurra, mejor que me lleve. Y podemos decir que lo que se nota en el corazón de esa persona es un buen deseo de amor por el Señor. Podemos discernir eso. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Sin embargo, usted sabía que una tripulación quizás se puede perder en alta mar, aún con la carta de navegación en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su primera epístola, empieza a tratar un tema muy central.
Y Pedro llama a esa carta, o usa una frase muy común llamado la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros. Parece que tenía en mente la forma en que Nerón empezó a torturar a todos los creyentes de esa época. Cuenta la historia que los quemaba vivos y era un deleite para él. Eso es lo que él le atribuye la prueba de fuego. Aquella persecución externa, visible y frontal en contra de los creyentes de aquella época. Pero Pedro parece que sabía que esta prueba externa de fuego lo que hace es purificar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en su segunda epístola, en su segunda carta, Pedro empieza a abordar otra temática. Y podemos notar que en el primer capítulo, en los primeros 8 versículos, por citar algo, se encuentra la palabra conocimiento 5 veces. Quiere decir entonces, mis hermanos, que Pedro en esta segunda carta, el tema central es acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pedro da a entender acá es que el conocimiento era el antídoto para contrarrestar la falsa enseñanza dada por los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles que empezaron a surgir en aquella época. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la falsa enseñanza, que es una persecución interna, que empezó a infiltrarse en medio de la iglesia, ya no era aquella persecución externa, sino ahora esa persecución se empieza a dar dentro del seno de la iglesia a través de la falsa enseñanza. Y es así que es destructiva, dañina, nociva para la iglesia, porque es sutil. Ahora el tema es ese. Por eso, en el texto que acabamos de leer, que es donde vamos a tomar como sustento nuestra enseñanza, Pedro concluye. Pedro hace una invitación aconsejando. Pedro dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El deber de crecer. Porque el deber de crecer del creyente no es una opción. El deber de crecer no es una probabilidad. El deber de crecer tampoco es una alternativa. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que es un compromiso de cada creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a mirar cómo debemos crecer, por qué debemos crecer y para qué debemos crecer. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro, dentro de la primera carta, da un consejo de cómo debemos crecer. Y le invito a segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro da una recomendación de cómo debemos crecer. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro entonces da una recomendación de cómo debemos crecer.
No solamente Él insta, sino que también instruye de cómo. Pedro entonces dice que primeramente la actitud del creyente debe ser una actitud sana, dentro de un desarrollo normal. Pedro dice, hace la comparación que así como un ser humano, un niño, dentro del proceso de su desarrollo, por instinto, por naturaleza, tiene un deseo en su corazón de leche para alimentarse. De la misma manera, Pedro dice que el creyente debe de tener ese mismo deseo en su corazón, de desear la leche, el alimento espiritual, la palabra de Dios, el fundamento, el rudimento, la estructura del creyente. Es lo que primeramente el convertido, el recién convertido, debe desear en su corazón: tener hambre y sed de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Es un proceso normal, porque ninguna persona puede enseñar a otro si antes no ha sido enseñado. Es un ciclo, es un procedimiento. Pablo dice a Timoteo en aquella carta pastoral, recomendándole que no imponga las manos con ligereza. No instituyas ministros si antes no han tenido un crecimiento normal, sano en el Señor, a través de la palabra de Dios, la solidez del Evangelio, la estructura. Ejemplo de esto dio el mismo Señor. Podemos observar de una manera panorámica que eso fue lo que hizo Dios con Israel. Dios internó a la nación de Israel después que la saca de Egipto, allá aproximadamente durante casi 2 años, a la falda del monte Sinaí, apartado de toda contaminación, de toda atracción del mundo, de los cananeos y de los egipcios. Y fue lo primero que hizo Dios: empezó a darle la instrucción a través de su siervo Moisés, los fundamentos, el pilar, los principios morales, rituales del Evangelio y del plan del Señor para Israel. ¿Sabe por qué hay que desear la leche espiritual no adulterada? Quiere decir que hay una leche que es adulterada. En segunda de Pedro señala en el versículo 1 del capítulo 2 la forma en que estos falsos maestros, como también lo menciona Pablo, falsos apóstoles, falsos profetas, como dijo el Señor Jesucristo, dice que ellos van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros, que era lo que estaba combatiendo Pedro en aquella época, el antídoto era el conocimiento de Dios, porque eran personas mal intencionadas, con alevosía, con un conocimiento premeditado hacia la maldad y con el deseo de desviar a la nación y a la iglesia naciente. Entonces Pedro dice que la manera en que podamos combatir, de tener una herramienta, un escudo de la defensa de la verdad, es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque
Una de las estrategias de estos falsos es introducir encubiertamente. La palabra encubierta quiere decir de manera paralela con la verdad. Los falsos maestros se caracterizan porque ellos entran de manera sutil en medio de la iglesia. Inicialmente o paralelamente enseñando la verdad. Van con la misma escritura. Pero la manera de contrarrestar y de afinar el discernimiento es conocer al Señor. Porque esa es su carta de presentación. La misma escritura. Pero detrás de ello, con el tiempo, empiezan a filtrar la falsa enseñanza de manera sutil y van poco a tal punto que llegan a desviar a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la recomendación, como es un deber crecer, Pedro nos insta la forma de crecer. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el asunto, la salvación de vuestras almas. Pedro dice en esta epístola que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Esa es la razón de ser del Evangelio, la vida eterna. Pedro sabía que era difícil, que ya estaba determinado que esta situación se tenía que presentar y que al transcurrir el tiempo, de manera escalonada, progresiva, iba a manifestarse de manera terrible en medio de la iglesia de Jesucristo. Pablo, en una de sus epístolas, habla acerca de la apostasía como señal de los últimos tiempos. Y eso se iba a dar, era en medio de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Tristemente, es algo inevitable. Pero el mismo Señor, a través de Pedro y los demás hombres de Dios, nos dieron la forma y la estrategia sabiamente de confrontar la verdad. Judas, hablando de esta temática de los falsos maestros, dice que hay que contender ardientemente por la doctrina. Y Judas al final dice: algunos convencerlos, los que dudan hay que convencerlos. A otros que están siendo arrastrados al fuego, traerlos nuevamente al Señor. Quiere decir que hay un trabajo dentro de la iglesia, porque hay algunos que se han quedado como bebé espiritual y pueden tener años dentro de la iglesia, pero no han crecido en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo debemos crecer? ¿Por qué debemos crecer? Hebreos capítulo 5. Versículo 13. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Vamos a mirar ahora el por qué debemos crecer.
Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que escuche, el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro aconseja que hay que crecer y nos dice que desear como niño la leche espiritual. Pero la intención que Pedro nos está hablando no es que nos quedemos raquíticos hablando espiritualmente, sino que haya un progreso en nuestras vidas, que haya un crecimiento en nuestras vidas. Que haya una madurez espiritual. Porque los falsos maestros, los falsos predicadores, son sutiles, son astutos y manipulan al pueblo a través de la misma escritura. El escritor de los Hebreos, en armonía con lo de Pedro y Judas, dice que debemos crecer para tener madurez espiritual. Pero eso se logra a través del ejercicio espiritual de las Escrituras, para tener los sentidos espirituales bien afinados y poder discernir entre el bien y el mal. Quiere decir que no es fácil. No es fácil detectar a los falsos. Entre otras cosas, habla de discernir entre el bien y el mal. Quiere decir que yo tengo que hacer una selección, hacer un juicio. Aunque muchos en estos tiempos no les gusta que le hable de juicio. El juicio de la salvación, condenación le toca a Dios. Pero Jesús dijo que tenemos que juzgar con justo juicio conforme a la palabra, porque se trata de la salvación de vuestra alma. Y hay que crecer para salvación, porque el enemigo de nuestras almas va a luchar hasta el último día para desviarnos del camino y del conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la palabra discernimiento es juzgar cuando usted compara una cosa con la otra. Usted tiene que tomar y entrar a hacer una elección, tomar una decisión, pero tomando como parámetro la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice. Y una de las tácticas que utilizaban los falsos en aquella época, como hoy también, es que utilizan la misma escritura, pero fuera de contexto. Y ellos, sin darse cuenta, con el afán de buscar su propio provecho, se contradicen en la misma escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Es un deber crecer. Es la forma en que podemos contrarrestar y crecer para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Tener madurez espiritual, porque Dios no solamente nos quiere como niños, sino que también nos necesita como adultos para salir y rescatar a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no solamente los falsos se filtran
con la falsa enseñanza, sino que aún su presentación también es encubierta, dice el mismo Pedro. Y Pablo dice que vendrán con apariencia de piedad. Quiere decir, mis hermanos, que no es fácil. Pero gracias a la recomendación que nos hace el apóstol San Pedro, podemos estar tranquilos, acatando el consejo que nos dice, para crecer y cuidar esta salvación tan grande que le ha costado a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miremos para qué debemos crecer. Porque en el Señor todo tiene su razón de ser. Hay propósitos en Dios. Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja, subraya esa palabra, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Para qué debemos crecer? Para no ser ingenuos. Proverbio dice que el simple todo lo cree, mas el avisado examina bien sus pasos. Para que no seamos ingenuos en el Señor. Una cosa es tener mansedumbre y otra cosa es tener templanza. El ingenuo no es sinónimo de mansedumbre, sino de falta de crecimiento espiritual y falta de templanza para discernir y a lo bueno llamarlo bueno y a lo malo llamarlo malo. El ingenuo todo lo cree y se deja arrastrar, se deja atemorizar. Y no estoy hablando ni estoy instando a tener un corazón, una actitud rebelde o desobediente. No estoy inclinando el corazón a ello, sino acatando las recomendaciones que da la Escritura para no ser ingenuos. El versículo 17 dice: hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Se da cuenta? Era un grupo de personas que habían sido edificadas en la verdad. Habían aprendido, llámese de Pedro o de Pablo, hablando de la carta a los romanos, o algunos de los otros discípulos. Habían aprendido. Pero usted sabe que alternamente viene otra siembra, la del mal, la de la cizaña. Y venían estos falsos maestros, falsos predicadores, a contrarrestar y a desviar a las almas. Por eso él dice: para que crezcáis para salvación. Porque no hay que quedarse como niños,
sino que hay que procurar crecer en el Señor para no ser arrastrado. ¿Sabe lo que se está viviendo hoy? Gente que ha conocido este evangelio, la palabra de Dios, gente de años, hoy están diciendo a voz en cuello que se habían equivocado, que ahora sí conocieron la verdad. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente no habían crecido en el conocimiento del Señor y fueron arrastrados de manera sutil por los falsos apóstoles y los falsos profetas. Por eso es un deber crecer en el Señor. Es una obligación como creyente, como cristiano, crecer en el Señor, para no ser ingenuo, para que no nos aparten del camino de la verdad. Porque estos hombres buscan en su propio deleite. Con astucia, con engaño, con estrategias, engañan los corazones que un día conocieron la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, acorde con esta situación, Pablo dice en Efesios 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor. Puntualmente, hablando del deber de los ministros, Pablo insta a los ministros que su propósito es ese: instruir al pueblo. Los verdaderos ministros, hombres de Dios, su motivación no debe ser las ganancias ni el vientre, sino la edificación de las almas, el crecimiento del pueblo de Dios, para que guarden esta salvación tan grande. Pablo entonces ahora dice que es el deber de los ministros y el compromiso de los oyentes, de los discípulos de la iglesia, es para que no seamos fluctuantes como las olas del mar, que vayamos de aquí para allá y de allá para acá, sino que estemos firmes en el Señor, para que no nos mueva cualquier viento de doctrina. ¿Sabe, hermano? Esto es lamentable decirlo, pero hoy, por hoy, hay diversidad de clases de evangelio, y parece que nos hemos acostumbrado a eso y lo denominamos liberales y ortodoxos, o liberales y fanáticos, o liberales y legalistas, o liberales y religiosos. Y Pablo dice que no hay otro evangelio
Señor. El Evangelio uno es, como el Señor también uno es, y sus estatutos, sus normas también son una. Por eso tenemos que crecer en la verdad del Señor, para que no seamos niños fluctuantes, que hoy escuchamos una cosa, nos tocan las emociones y corremos hacia ese lugar, que mañana escuchamos otra y cogemos a ese lugar. ¿Para qué debemos crecer? Para no ser fluctuantes. Porque una persona fluctuante puede ser engañada, puede tropezar y puede caer, porque anda de un lado para el otro, divaga en dos pensamientos. Para no ser ingenuo, para no ser fluctuante. Y el mismo Pedro viene argumentando su consejo de despedida en el versículo que leímos como fundamento, el versículo 18. Pedro, como todo predicador, viene llenándose de requisitos y de fundamento y de argumento para luego dar el consejo y sepan el porqué. Pedro, en el versículo 17, versículo antes, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, crónica de una muerte anunciada, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y Pablo añade: mira que el que está firme no cae. Y eso no solamente podríamos aplicarlo al pecado externo, visible, palpable, sino que aún estando dentro del seno de la iglesia podemos estar extraviados y haber caído de la verdad y del fundamento en que hemos sido edificados. Alabado sea el nombre del Señor. Para no ser ingenuos, para no ser fluctuantes y para no ser arrastrados por los inicuos, los perversos de corazón, los falsos predicadores, los falsos apóstoles que están proliferando cada día más y más dentro del seno de la iglesia de Jesucristo, que de una manera premeditada, malintencionada, malévola, con tal de satisfacer sus bienes terrenales, corporales, como dice Pedro, cuyo Dios es su bien, no le interesa otra cosa sino que la satisfacción personal. Pedro, consciente de esta situación, y yo diría que acatando lo que el Señor Jesucristo también les había dicho en el discurso de despedida allá en Mateo 24, cuando les habló acerca de las señales del fin,
fin y de su venida. El Señor Jesucristo lo primero que le dijo, que tuviesen mucho cuidado, que se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Fue la recomendación del Señor Jesucristo como señal de la venida del Mesías nuevamente aquí a la tierra por su iglesia. Aleluya. Pedro parece ser como buen discípulo instruido de su rabí, de su maestro. Pedro como buen hijo, ahora como buen maestro, siendo buen discípulo. Pedro ahora de la misma manera, diríamos que con el corazón en la mano, Pedro empieza ahora a instar y a despedirse y a concluir a los hermanos dándole este sabio consejo: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Antes bien crecer en la gracia. A Pedro le dolía que todo el esfuerzo que él había hecho, su negación, dejó sus pertenencias, su familia aún, se privó de muchas cosas en esta tierra con tal de agradar y servirle a su Señor, por el ejemplo que él vio en su Salvador. Pero ahora de la misma manera sufre. A Pedro lo azotaron, lo encarcelaron, lo arrastraron, cientos de cosas. Pedro había sembrado con lágrimas los principios, el fundamento del Evangelio. Pero ahora Pedro, ya anciano, se da cuenta que de la misma manera que se dio en Israel, porque Pedro dice en el capítulo 2, porque así también hubo en Israel falsos profetas, así también dentro de vosotros se levantarán falsos maestros. Pedro temía que su labor, el esfuerzo, su dedicación, su pasión al Señor fuera tirada por la borda por falta de conocimiento en el Señor. Por eso él se despide que hay que crecer en el Señor, en el conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, el problema hoy por hoy no es la persecución externa. El problema que se debate en la iglesia en estos últimos tiempos no es la persecución del gobierno. Ojalá fuese esa, porque esa purifica la iglesia, porque ahí queda verdaderamente los que aman al Señor. Quisiera que se exigiera a los líderes que el gobierno los investigara para que den una vida modesta. Estoy casi seguro que muchos irían del ministerio. Pero el peor daño es la persecución interna a través de la falsa enseñanza. Esa es nociva, destruye y divide la iglesia, engaña a las almas inconstantes, están arrastrando a los discípulos del Señor al infierno. Muchos han caído de la firmeza. Se puede estar dentro de la iglesia durante muchos años, se puede estar en la asamblea durante muchos años, se puede navegar, escuche, se puede navegar en el río del Señor. Podemos ser una tripulación de creyentes dentro de la iglesia y navegar y andar con la carta de navegación en nuestra
nos podemos extraviar estando aún dentro de la congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Es un deber crecer. Se puede extraviar a través de los falsos maestros, a través de los falsos profetas que están arrastrando a las almas. Esos son los que verdaderamente causan divisiones, dice Judas y dice Pablo en Romanos. Los que arrastran, los que instan el corazón a la concupiscencia, a la vanidad, a lo inmoral, a lo perverso, entran de manera sutil y a lo bueno empiezan a llamarle malo, legalista, fanático, religioso. Pues nuestro Dios es un Dios de estatutos y de principios morales. Amén. De normas, de reglamento que Él instituyó para que el hombre lo utilice como su carta de navegación en esta tierra para que llegue a un puerto seguro, a la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Es el problema de los últimos tiempos. ¿Qué diría Pedro en estos tiempos? ¿Qué diría? ¿Qué dirían los antepasados? Hablemos de los años 80 hacia atrás. Aquellos hombres que sembraron con lágrimas el evangelio en estas regiones. ¿Qué dirían? Donde no hay diferencia dentro de un culto evangélico y una festividad mundana. ¿Qué dirían? Se ha perdido el discernimiento por falta de conocimiento. Pablo dice, recomendándole al joven pastor Timoteo, que en los últimos tiempos había comezón y comezón de oír la palabra, pero se amontonaría un maestro conforme a su propia concupiscencia, lujuria, vanidad, sensualidad, y apartarían del oído la verdad y se irían a la fábula. Pero Pablo le dice, lo que has aprendido de mí, lo que has visto en mí, esto manda y enseña. Si tardo en llegar, ocúpate de la lectura, de la instrucción, de la enseñanza, porque si haces esto serás un buen ministro, nutrido en la palabra de verdad. Porque si tardo no llego, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es un deber crecer, mis hermanos. No es una opción, no es alternativa, no es un capricho, no es algo inventado. Por eso podemos decir que estamos como en los tiempos de Elí, que escaseaba la palabra. Tenemos que volver a la congregación, a la enseñanza bíblica, a la instrucción, y dejarnos de tanta emoción, de tanto conocimiento aislado, texto fuera de contexto. Y así están creciendo. Pero gracias sean dadas a Dios por este hombre que, a pesar de sus limitantes, de su temperamento, supo acatar el buen consejo de Dios.
Pedro, bendito sea el nombre del Señor, termina dando este sabio consejo. Queridos hermanos, iglesia, esto de la apostasía y de la maldad se va a seguir incrementando. Es bíblico, es escritural, lo dijo el Señor Jesús. Inevitable que tener los pies sobre la tierra, pero aún así el Señor da una salida a su iglesia, le abre una puerta y un paso de avanzada, y la solución o la forma o la salida para contrarrestar, para guardarse de la salvación, para ayudar a otros a rescatarlos, para convencer a los que dudan, los que están ya casi que caen por esa falsa enseñanza. Es primeramente nosotros seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, orar, ayunar, vigilar, todas estas cosas, pero añadido a ello, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe algo? He hablado con hermanos que me han dicho: hermano, escuché cierto mensaje, hablaron de Dios bueno, pero de pronto empecé a escuchar unas cosas raras. Y había algo dentro de mí que como que eso no encaja, hay algo raro. Ese es el espíritu que empieza a redarguir. Pero como no hay palabra grabada en el corazón, no te trae el consejo, la palabra que pueda contrarrestar eso. Pero cuando usted y yo somos instruidos, Él dice eso, como le decía Satanás al Señor Jesucristo: tírate, que los ángeles enviará, porque escrito está. Imagínense si el Señor Jesucristo no está instruido en la Escritura. Necesitó la palabra, pero el Señor Jesucristo dijo: escrito está también, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Es bíblico, escritural. Pero Pedro y Juan, delante del concilio de Jerusalén, cuando querían desviarlo de la verdad, y estando aún el gran reverendo y estimado Gamaliel dentro del concilio, dijeron: escuchad ustedes y juzgad. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se quedaron callados, porque estos conocían la verdad y no estaban contradiciendo la escritura del sometimiento, porque también escrito está que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las enseñanzas, llámese de cualquier autoridad, están en contra de la verdad, no hay ningún compromiso escritural de obedecer. Porque Pedro dice que hay que crecer para salvación de vuestras almas. A nosotros nos salvó Jesucristo. Y Él instruyó a los hombres, obviamente, para instruir a su pueblo, pero conforme a la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Es un reto que tenemos. Es un desafío que tenemos de parte del cielo. Estamos en los últimos tiempos. Por eso nos estamos congregando. Por eso estamos dando enseñanza bíblica. Por eso tenemos que estar escudriñando las Escrituras. Porque es la señal de los últimos tiempos. Ya entendemos por qué hay tanta diversidad de evangelios en estos tiempos. Porque es un deber crecer en el Señor.
Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y darle gracias a Dios en esta mañana. Padre celestial que estás en el cielo, agradecidos estamos en este día contigo, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Oh divino Salvador, gracias, Señor. Gracias por amonestarnos. Gracias porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad y sea salvo, Señor. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias por la vida de Pedro, Señor, que lo inspiraste, que lo guiaste a dar este sabio consejo a esa congregación y hoy a nosotros, Padre Celestial. Gracias por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, sigue moviéndote con poder en esta mañana, Señor. Oh Dios, no nos queremos apartar de nuestros caminos, Señor. En ocasiones hemos dicho en nuestra alma, en nuestro corazón: Señor, yo no me quiero apartar. En ocasiones has dicho lo mismo, mujer, varón, joven, predicador, has dicho. Pero sin darte cuenta, te has ido apartando del conocimiento de la verdad a través de la falsa enseñanza que está ministrando tus oídos y tu corazón. Pedro, amonesta para que no caigamos de nuestra firmeza. De pronto estamos contentos, estás contento porque te sientes en bendición, en victoria, porque no tienes persecución externa, pero te has ido inclinando de manera sutil por la falsa enseñanza. Ha proliferado un número grande, una manera desmedida de apóstoles, de profetas, de palabra profética, de concepto de reino, conceptos que están en la Biblia, pero muchos de ellos lo están utilizando de manera sutil y perversa para satisfacer su Dios, que es su vientre, más no el crecimiento de las almas para que lleguen a ser salvas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu del Dios Altísimo, Padre, perdónanos, Señor. Si en algún momento, Señor, nuestros oídos se han ido o se están inclinando a esa falsa enseñanza, Dios, en este día te pido perdón, Dios, porque verdaderamente me he deslizado por falta de templanza, de discernimiento. Es mañana de arrepentimiento, de perdón, mientras haya vida y esperanza. Pedro, como cualquier mortal en esta tierra, sus palabras de despedida que siento en el corazón lo hizo con lo profundo de todo su ser, como cuando un padre está en el lecho de muerte dando las últimas palabras a sus hijos. Pedro termina aconsejando a los santos, a la iglesia: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que no caigáis de vuestra firmeza. Oh predicador, oh mujer predicadora, el tiempo para que te vuelvas, examines, no seas más ingenuo, reflexiona y medita, no seas fluctuante, que por falta de templanza y de conocimiento muchos están siendo arrastrados, otros han caído, otros van en camino de caer. Pero el Señor en este
nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro corazón que hay esperanza. Hay esperanza. La palabra escasea. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a volvernos a las Escrituras, al mensaje bíblico. Padre, derrama pasión por tu palabra. Derrama sabiduría. Derrama pasión por las almas perdidas. Derrama más de tu amor en nuestros corazones para amarte y tener una actitud apasionada, abnegada ante nuestras comodidades, Señor, con tal de amarte, Dios. Y podré decir, como dijo Pablo, por lo cual todo lo soporto por amor a los escogidos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Joven, amigo, amiga, Dios te trajo a este lugar, te ha traído a tu iglesia para que le conozcas primeramente, para que empieces a crecer y para que le empieces a servir al Señor por agradecimiento. Y recuerda, predicador, ministro de alabanza, predicador, nadie puede enseñar si primero no es enseñado. Si te has adelantado al ministerio, es tiempo que te regrese y restaure y empieces por el principio establecido por Dios. Gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Mi alma te bendice, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por mi vida, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor. Yo bendigo esta congregación, Dios. Bendigo a mis hermanos, Dios. Padre, derrama en nuestro corazón tu amor, Dios. Tu pasión por Jesús cada día, Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo darle un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, mis hermanos.